en su misericordia, Él respalde lo que nosotros aprendemos acá. Porque el tema de ahora es la cuestión del tributo. Me disculpo con aquellas personas de antemano, que para ellos son temas bien sensibles, pero que Dios los dejó escritos en la Biblia para que los expusiéramos. Pero por diferentes intereses, no solamente en Guatemala, a nivel mundial, justamente la palabra de Dios se ha tergiversado. Y ustedes se recuerdan el estudio que dimos sobre los dones espirituales, que dice el Señor: yo no quiero que ignoren esto que está escrito en la Biblia. Para ustedes, ¿qué significa que yo no quiero que ignoren? ¿Que quiere que ustedes lo aprendan o que quede escondido? Esa es la idea que Él dejó, que nosotros aprendamos la palabra de Dios como Él la dejó escrita. Pero hay temas que no se exponen por temor a que vas a ser acribillado en críticas, porque por diferentes intereses no se exponen estos temas. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, cuando están los dones espirituales, dice el Señor: yo no quiero que ustedes ignoren acerca de las escrituras, de lo que Él ha dejado escrito, sabiendo que es Dios quien nos ordena que compartamos todo lo que está escrito en la Biblia. Van a haber temas que a mí, en lo personal, me van a afectar, porque tal vez son las ventanas que yo todavía tengo que cerrar, pero tengo que predicarlas. Tal vez el desamor a ir a compartir la palabra donde me han invitado, ese es algo que yo tengo que trabajar en mi vida. Y hay un capítulo entero en Ezequiel donde Él me está reprendiendo y Él me llama la atención. Pero aunque a mí no me agrade hacer una determinada actividad y sé que esa es mi debilidad, nuestro deber es exponer, porque si no, ¿cuándo vamos a mejorar? Entonces, vamos a comenzar a leer, Celeste, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1, donde Dios dice que Él no quiere que nosotros ignoremos las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para aprender, para redarguir, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios pide de un grupo de personas que se reúnen a aprender la palabra de Dios. Eso es cuando Dios decía: démosle al César los impuestos, démosle al César lo que es del César, y a Dios el culto racional, no es dinero. Pero hablamos esto porque en Romanos también 11:25 también lo dice. Yo no quiero que ustedes ignoren acerca de esto. Leamos, Patrick, Romanos capítulo 11, versículo 25. 11:25. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
arrogantes, que Sí. ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros debemos de tener el conocimiento que Dios nos da acerca de lo que van a aprender ahora. Él no quiere que nosotros ignoremos sus escrituras. Estamos conversando hoy en la mañana que a raíz de que no leen la Biblia, alrededor del mundo muchas personas son engañadas. Estamos leyendo que dice que la salvación es gratis. Y muchos dicen predicamos la verdad. Y ahí se predican mentira. Pero como las personas no leen, les cuesta comenzar a defender la palabra de Dios y comienzan a defender a las personas que están tergiversando la Biblia. Ahora, este tema que vamos a aprender ahora es muy sensible y sé que va a herir la sensibilidad de muchas personas. Al final ustedes van a sacar su propia conclusión. Cualquier sentido de confusión que había en su cerebro va a desaparecer. Para nadie es un secreto que desde los tiempos antiguos a nadie le gustaba pagar los impuestos. Y los impuestos fueron puestos por Dios. Aquí hay una entidad que se llama la SAT. Y es lícito que todas las iglesias le paguen sus impuestos, pero no lo hacen. Aprovechándose de que están hablando de la palabra de Dios y casi amenazando a los gobernantes. Y como para nadie es un secreto que los gobernantes también cometen infracciones con el dinero que manejan, lo menos que quieren es un conflicto con las iglesias. Pero vamos a leer un capítulo en el cual Dios dice que para pagarle a los jueces, a los policías, a los magistrados, a los abogados, se les va a pagar del impuesto que nosotros pagamos y que las iglesias deben de pagar. Y escúchenme, aquellos que están en internet, no lo discutan conmigo, discútanlo con Dios, lean estos versículos y esto que Él ha dejado estipulado, pero así se maneja la palabra de Dios en los postreros días. Vamos a comenzar a leer, por favor, Cori, nos vamos a ir si no me equivoco, está en el libro de Romanos, capítulo 13. Hay un subtítulo. Ustedes me dicen qué subtítulo tenemos ahí. Pero eso no hay. El 14 tiene los débiles en la fe. Vamos a ver. En el 12 deberes cristianos. La justicia cristiana. El Evangelio de los Gentiles. Vamos a leer el capítulo 13 de Romanos. Sí. Vamos a leer el capítulo 13. Vamos a leer hoy el versículo número 1. 13, versículo 1. Esta expresión ha sido utilizada para criminalizar a muchas personas, otros para envanecerse en el corazón, justificando, si yo estoy aquí porque Dios me ha puesto. Dios ha permitido, como permitió que David, que Salomón, que Saúl llegaran a un determinado puesto. Ahora respondan ustedes.
esa persona que está en un puesto, ¿será que no tiene que entregarle cuentas a Dios de sus actitudes malas o buenas? ¿Sí o no? Eso quiere decir que no porque está en ese puesto va a sacar ventaja de lo que dice Dios. Leyendo este versículo, todas las autoridades han sido puestas por Dios y ahí se quedaron. Y estoy hablando bíblicamente, dice. Ahí se quedaron. Como que Dios los está respaldando. Él respaldó el que tú llegaras a ser presidente, juez, gerente. Él permitió eso. Pero también tienes que entregar cuenta de ese puesto. ¿Sí? ¿Decías algo? Por ejemplo, en este mundo todo pasa porque el Señor lo permite, pero verdad que aunque las cosas pasen porque Dios las permite, no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Ese es el punto. Y a nosotros nos juzgan y nos dicen, es que no deberías decir nada porque Dios los ha permitido. Pero no todo está de acuerdo. Entonces dice Dios, quiere decir que tú estás de acuerdo con las injusticias. ¿Qué va a hacer mi pueblo cuando yo venga? Si tú, dice, te complaces con lo que están haciendo, defendiendo el pecado que están cometiendo. Entonces hay que tener cuidado a la hora de opinar. Tú puedes estar de acuerdo en que Dios le permitió llegar a ser presidente, pero no vas a estar de acuerdo en que esté robando con ese puesto. O de la manera en que llegó. O la cómo manera. se dieron las cosas. Un ejemplo tan sencillo. Viene alguien y defiende a determinado candidato presidencial y queda. Y tú lo defiendes. Es que tú no sabes la Biblia. Las autoridades han sido puestas por Dios. Y esa persona está financiando las actividades de diversidad de géneros, homosexuales, bisexuales, gay, lesbianas. ¿Será que lo vas a defender? Ah, no, pero déjalo porque Dios lo permitió, la autoridad ha sido puesta por Dios. Tú debes llegar a un punto de equilibrio en el cual Dios le dio la oportunidad y fue puesto por Dios, pero corrompió Satanás su mente. No puedes defender ese pecado. Y ahí es donde muchas personas se confunden. A mí me lo han dicho. Es que tú no digas nada porque son autoridades que han sido puestas por Dios. Eso está claro porque lo dice la Biblia. Las autoridades han sido puestas por Dios, pero no para que estén infringiendo la ley de Dios. O se agarran de eso de decir Dios lo permitió, si no Dios no lo hubiera permitido, se agarran de eso para justificar su proceder, su mal proceder. Bueno, ¿quién programó a Pedro cuando le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién programó a Pedro en ese momento? Dios. ¿Quién programó a Pedro cuando le dijo, no te vayas a crucificar? Entendamos esto. El ser humano está expuesto a ser programado por Satanás en determinado momento. O en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, ahora vamos a hablar de los impuestos. Y las autoridades han sido puestas por Dios. La vez pasada comenté que una señora quería que su esposo renunciara porque me dijo, ¿cómo va a ser eso que siendo policía se va a meter a la iglesia? Y él maneja una pistola en el día. Y en el día de descanso se va a meter a la iglesia. Hasta que le explicamos este capítulo. Él fue puesto por Dios. Y está para defender a la humanidad de los ladrones. Usted no lo critique, señora. Si es que yo soy cristiana y voy a la iglesia y él me quiere acompañar, pero yo no quiero que me acompañe porque es con su gran pistolón de policía. Pero si es Dios le dio ese puesto. Si no, tampoco los jueces están bien. Ah, no, porque mandó a matar a alguien. Pero si él ha sido puesto por Dios. Leamos el siguiente versículo, Arturo, el número 2. Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué razón? Dios puso a las autoridades para que te defendieran.
¿Qué haces tú cuando un ladrón te va siguiendo? ¿A quién quisieras encontrar primero? Policía. Entonces, ¿por qué lo criticas? ¿Por qué lo juzgas? Si lo primero que querés encontrar para que te ayuden es a la autoridad. ¿Sí o no? ¿O estamos equivocados? Si alguien va siguiendo a una señorita para violarla, lo primero que quiere encontrar es un policía. Voy a llamar a la policía. Entonces no puedes oponerte. Pero las personas que hacen el mal y ven un policía no quieren encontrarlo. Ahí está Porque la saben que situación. está la justicia. Ellos sí se esconden de la policía, pero el que está actuando bien debe de agradecerle a Dios que haya un organigrama que defiende a la población. Pero ahora vamos a ver cómo injustamente, el ser humano es tan avaro y codicioso que no quiere darle sus impuestos a la SAT o al gobierno, independientemente de la corrupción que tiene. Pero nosotros como seres humanos tenemos el deber. Nosotros tenemos un pequeñito negocio. Y ayer precisamente estábamos hablando. ¿Ya hablaste con el contador? Hay que pagar a la SAT. No ganamos la gran cantidad. Pero eso es lo que el Estado dejó establecido. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que hay organizaciones religiosas que tienen, no voy a hablar mucho, 1000 miembros, que reciben 100,000 quetzales al mes y no le dan un centavo a la SAT, con el pretexto, nosotros estamos haciendo el bien. Y el primer mandamiento que están rompiendo es, pues díganme ustedes, si tú no le das los impuestos a la SAT, ¿qué estás haciendo? ¿Estás robando? ¿Y cuál es el octavo mandamiento? No robarás. Están robando las iglesias. Discúlpenme, los pastores, los que me están escuchando. Discúlpenme. Leamos la Biblia. Porque esta es la introducción, ya viene lo que dice para las iglesias. Hay un pacto de corrupción. Hace un par de años yo platiqué con una persona que está relacionada con el liderazgo de la iglesia guatemalteca. Tuvieron una reunión con X presidente y lo amenazaron que ni se le fuera a ocurrir ponerle los impuestos. Y como esta persona tampoco estaba actuando bien, le dijo a los congresistas que estaban ahí, tú estabas escuchando cuando nos habló este señor, dejarlos que sigan predicando y que no den impuestos. Ahora, hay señora que echa tortillas o un pinchazo que gana menos, pero ¿por qué él sí tiene que dar? Y nos escudamos en la palabra de Dios. Vamos al versículo 3, te toca a ti. Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendréis alabanza de ella. No quieres estar frente a un juez ningún día de tu vida. Actúa bien. Sabes que al final solamente vas a estar ante tu juez espiritual, que es Jesús. Porque de ese juicio, aquí en la tierra, si tú actúas bien, si nunca robaste, mentiste, engañaste a tu esposa, cometiste adulterio, cometiste un sicariato, hiciste el bien, te vas a librar. Pero hay otras faltas internas que te van a ser juzgadas ante Dios. Si despreciaste a Jesús y no te convertiste. Entonces dice, si tú no quieres estar ante un magistrado, pórtate bien.
Porque si no, en un determinado momento de tu vida vas a ir a parar ante un juez. De un momento a otro. Y no lo juzgues ni lo critiques, que ahí está sentado porque Dios lo puso. Y ese juez va a dar cuentas. Si sacó a un marero por 300,000 quetzales sabiendo que sí había asesinado. Falta de mérito, falta de pruebas. Con una buena cantidad de dinero en la bolsa. Esa persona va a entregar cuentas de su puesto. Pero si ha sido puesta por Dios, ¿sí o no? Fue puesta por Dios. Pero que ya corrompa ¿Para qué? lo que él lo fue impuesta, dice hasta. Porque si no tiene cuidado, también él va a ir a parar ante otro juez. Si lo descubre. Y va a ser juzgado por el mismo delito. Por el la mismo, persona. por la misma institución. Como hay un pacto, tal vez lo traten con gentileza, pero sí está expuesto. Entonces también él tiene que actuar correctamente, sí o no. Ahora ya no van a estar ustedes de acuerdo con aquella persona que es diputado, que es presidente, que es gobernador. Las autoridades han sido puestas por Dios. A mí nadie me critica. Y hablo bíblicamente. No es este. Qué tristeza. Qué tristeza. Muchos dicen eso. Muchos se han tomado este versículo. Yo no sé quién, pero más de alguno agarra a Dios como juguete. Y tal vez es un gran ladrón y corrupto. Y si es honrado, que Dios lo bendiga. Porque su galardón tendrá en el cielo si se convierte. Pero que no jueguen diciendo, las autoridades han sido puestas por Dios, yo conozco la Biblia. Salomón fue puesto por Dios y se equivocó muchas veces, siendo el hombre más sabio del mundo, Terrenal, ¿no? terrenalmente. Vamos al versículo número 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para No en castigar. vano lleva la espada. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Él te puede mandar, dependiendo de la constitución de un país, te puede mandar hasta la pena de muerte, a cadena perpetua, o te puede librar. Porque ha sido puesto por Dios para que sea un juez justo. En él está determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien. Ana, pero qué tarea, ¿verdad? Es una tarea, para mí es una tarea bien difícil. Es un puesto muy bonito, Sí. Así como pero también es arriesgado. como el puesto que tiene ahorita Celeste, también ella va a ser. Va a tener, Celeste, vas a estar expuesta a que te den un puesto, pero en ese puesto tú vas a tener que entregar cuentas de tus actitudes. A ti te van a dar una oficina, te van a dar una silla. Tú como cristiana sabes que si te metes a lo penal y defiendes a una persona y tú sabes que esta persona mató y te fueron a ofrecer 500,000 quetzales porque hay mucho poder económico, en tus manos está liberarlo si eres juez. Pero ¿cómo quedaste ante Dios? Entonces no crean que los jueces, porque los miran ahí, son limpios. Hay muchos que son corruptos y muchos que son honestos. Y esa honestidad la va a ver Dios. Pero aquí estamos hablando de los impuestos que el ser humano todo el tiempo no quiere pagar. A mí me costó entender eso, porque yo tenía otros negocios y siempre andábamos viendo. Ahora lo que se calcula es no perder, siempre hay ganancia. Se entregan las facturas y ya el contador dice, mire, a ustedes les toca pagar tanto, ¿sí o no?
y hay que pagarlo. Lo que ellos hagan con ese dinero ya es problema de ellos. Ellos van a entregar cuentas de su corrupción o de su honestidad. Pero estoy hablando de los impuestos aquí en Guatemala, y lo vuelvo a repetir, señores pastores, y a muchas iglesias que lo están conectando. Es un tema muy sensible. Les digo porque hasta nos dicen, ha sido autorizado para que lo pasen iglesias. Es un tema que les va a interesar. Pregunten cuántas iglesias en Guatemala no quieren dar impuestos. Nadie. Pregunten qué iglesia llama a la SAT y le dice, venga a hacerme auditoría cada mes, porque hoy di 5 sobres para cada cliente, ofrendas, primicias, y ahí va la lista. ¿Creen que lo hacen? Aquí dice, ¿para qué sirven esos dineros? Aparte de lo que es el Ministerio de Salud, de Educación, de Infraestructura y Vivienda, de carreteras. Aquí estamos hablando de que para que las autoridades, para que un policía ande con una pistola en la calle, tenemos que pagar impuestos. Nos guste o no nos guste, han sido puestas por Dios, sí o no. Y para que no se sientan mal, aquí nos está explicando que Dios las está autorizando. Y sintámonos bien, porque han sido puestas por Dios. Ya si ellas actúan mal, tampoco estemos de acuerdo con ellos. No los critiques porque han sido puestas por Dios. Momento, si tú quieres te vas con ellos también, en el mismo canal. Pero yo no voy a estar de acuerdo y voy a exponer públicamente aquí lo que escrito está en la Biblia. ¿Tú leíste el versículo? 4. Vamos, dame con el versículo 5. Estamos en Romanos capítulo 13, versículo 5. Sí. Sí, dame, por favor. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí nos está explicando claramente que la autoridad fue puesta por Dios no para que comience a dañar a la persona buena. Aquí ha habido una situación, y no solo en Guatemala, alrededor del mundo. Aquí vamos a hablar alrededor del mundo. Han habido, miren la conciencia que hay con los gobernantes. A ti te dan un puesto en el Ministerio Público como jefe, o en finanzas, o en el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, ¿qué sucede? Tú viste que una persona se robó no un quetzal, como una persona dijo. Yo les prometo que no me he robado un centavo, no le he agarrado. Interés sigue con cabestrillo. Entonces, hay personas que aquí se han robado millones y millones. Ahora miren la conciencia de estos que están en esos puestos. Le mandan un legado con 1000 hojas y pruebas. Este gobernante está robando. Y aquí están las pruebas. ¿A quién meten preso? ¿Al gobernante o al que denunció? Así es la justicia aquí. Bueno, por denunciarlo te vamos a meter preso. Y comienzan a perseguirte penalmente porque hay compadrazgos. Así está la justicia divina aquí en la tierra. Por eso hay tanta perdición. Por eso Dios va a venir a componer nuevamente a la humanidad. Esa es la conciencia que tienen ahorita. Y muchas personas que han denunciado ahora están presas. Y el que robó está libre. Y si tú lo denuncias públicamente te vas preso. Y comienzan a perseguirte penalmente. O sea, ¿estas autoridades fueron puestas por Dios? ¿Sí o no? ¿Están haciendo bien? Están haciendo lo contrario. Pero aquí el estudio es que nosotros debemos estar de acuerdo con los tributos o los impuestos. Porque está la relación con Dios y la relación
con el mundo terrenal. Vamos a leer, licenciado, el versículo 6, por favor, de Romanos capítulo 13. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Aquí ya nos va introduciendo al estudio de este día. ¿Qué es lo que nos dice? Por eso pagamos ¿qué? Por eso pagamos los impuestos. Para pagarle a los servidores públicos que nos van a defender. Cuando alguien comete un delito y no tiene para pagar un abogado, ¿qué hace, Celeste? Cuando alguien cometió un delito y no tiene para pagar un abogado privado, ¿qué oportunidades tiene? La ley les facilita a uno. Se llama de la defensa pública. Entonces eso es un abogado que lo está pagando el Estado. Ahora, ¿quién lo está pagando? Nuestros impuestos. Ahora, tú ganas 3,000 quetzales al mes, pero te cobran impuestos. ¿Por qué una iglesia que gana 1,000,000 al mes no quiere pagar un impuesto? ¿Por qué? Iglesias, escuchan, agarramos a Dios como un escudo para engordar nuestras billeteras. Aquí no estoy hablando de diezmos, aquí estamos hablando ya de otro tema legal que Dios dejó. Dice la palabra, para eso tú pagas tus impuestos, para pagarle a un magistrado. ¿Y cómo es eso, verdad? Porque ellos sí tienen la obligación de pagar los impuestos, pero sí le cobran a las ovejas. Porque a las ovejas, mire, usted gana 3,000 quetzales de diezmo. Usted tiene que dar 300 quetzales. No, usted gana el sueldo mínimo. Si son 4,000, usted tiene que darle 400, señor. Ellos sí te cobran el impuesto, pero ellos no lo quieren pagar al Estado, que es más legal. ¿Quién recibió más? Una ovejita que recibió su sueldo mínimo, lo están humillando para que pague 400 quetzales a la iglesia, con la iglesia que recibió 1,000,000 de ganancias al mes. Hablemos de poquito, 1,000,000, porque son millones que se juegan. Porque a la ovejita sí le cobras los impuestos, y a la orden que Dios dejó te querés burlar de ella. ¿Por qué? Y ese es el ministerio que Dios me ha regalado, que exponga los temas sensibles que están escritos en la Biblia. Y aunque sea acribillado a puras críticas, pero no me interesa yo no vine para agradar al hombre, vine para agradar a Dios, y a que el mundo conozca su verdad. Porque prefiero ser juzgado por el mundo y aprobado por Dios, que juzgado por Dios y que me apruebe mi familia. Así me gusta que prediques, que no te metas en problemas con las iglesias ni los pastores. Prefiero agradar a Dios, y son temas claros. Ustedes los están leyendo y ustedes mismos se los pueden meter en su cabecita para que nadie los engañe. Vamos a leer el versículo 7, licenciada. El licenciado leyó que dice, con tus impuestos le vas a pagar a un juez, a un policía, a un magistrado. ¿Es legal pagar impuestos, sí o no? Es legal. Si no lo pagas, ¿qué estás haciendo? ¿Y cuál es el octavo mandamiento? No robarás. No robarás. Ah, pero vamos para el cielo. Cuando venga la tribulación, nosotros ya no vamos a estar aquí, hermanitos. Ya vamos a estar en el cielo, hermanos. Herejes. Contumaces. Leamos el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Dad a César lo que es del César. ¿A quién le debes la honra? ¿Y los impuestos? A la tierra. Miren lo que acaba de leer la licenciada. Al que respeto, respeto.
al que impuesto hay que darlo, ¿sí o no? Pregúntenle a las iglesias si lo quieren dar. Pregúntenles. Ahora, esto lo leemos en las autoridades puestas por Dios. Ahora viene para la iglesia, para ir cerrando el núcleo de este estudio. Ahora viene para las iglesias, no para la señora que echa tortillas, no para el del pinchazo. ¿Se recuerdan ustedes que una vez Jesús entró a un lugar y le cobraron el impuesto? ¿Se recuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Pagó o evadió el impuesto? Pagó el impuesto. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 22. Siguiente, por favor. Vamos a leer del versículo 15 al 22. Sí. Vamos a darnos cuenta y vamos a repetir el último versículo que la licenciada leyó. Nos lo va a repetir. E inmediatamente a ti te toca leer el versículo 21. Es de Mateo, mami. Es de Mateo, mami. Mateo 22, 21. La licenciada va a repetir lo que es Romanos capítulo 13, versículo 7. Ella va a repetir eso. Inmediatamente tú vas a leer Mateo 12, capítulo 21. Pagad a todos lo que debéis, al que tributó, tributó, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Ahí lo dice Dios, por medio de Jesús. A él lo quisieron como humillar, o lo quisieron perseguir y lo acosaron. Entonces Jesús le dijo, vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo 21. 22, 21. Recuérdese lo que dijo la licenciada. Dar, pagar. Al que le van a pagar impuesto, págale impuesto. Y al que le van a dar honra, denle honra. Le dijeron, de César, y les dijo. No, 21. Sí, eso dice. Ajá, sí, sí. Sí. Le dijeron, de César, y les dijo. ¿Puedo leer el 20 entonces, verdad? Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿La honra para quién es? Y el impuesto para la SAT. Paguen a la SAT, muchacha. Páguenle a la SAT, hombre. Páguenle. Paguen sus impuestos. Y a mí, denme el culto racional. Vengan con espiritualidad conmigo a la iglesia. Paguen sus impuestos. Dale al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Tergiversan la palabra, sí o no? Para favorecer sus bolsillos, engrandecer sus grandes cajas fuertes. Estos son los temas que no se explican. Que nadie los engañe. Estamos en los últimos tiempos y esas cajas fuertes se van a quedar y va a haber ausencia de galardón. Esos millones de quetzales, grandes templos, grandes aviones, guardaespaldas se van a quedar. Porque el mandamiento que dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 15, no robarás. Si no pagas los impuestos, ¿qué estás haciendo? Estás robando. ¿Qué dice 14, 12 de Apocalipsis? El que guarda los mandamientos va a ser salvo. No lo están robando, no lo están guardando. Leamos, te toca David, vamos a leer cómo fue que Dios dejó ordenados los impuestos. Vamos a leer capítulo 22, versículo 15. Allí, De Mateo.
de Mateo. Ahí sale exactamente el título que estamos estudiando, la cuestión del tributo. 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Eso, solo 15. Sí. Entonces llegaron los fariseos. Se recuerdan que anteriormente, en el capítulo 17, ya lo habían querido humillar. Le dijeron, momento. Y agarraron a Pedro. ¡Ey, ey, ey! Y tu maestro no paga impuestos. Y él se fue y le dijo, Señor, no te preocupes, Pedro. Yo siendo hijo no debería hacerlo, pero agarraba un pez. Ahí está el impuesto. Entonces, les digo esto claramente. Los impuestos fueron dejados por Dios, ¿sí o no? Él no quiere dinero. Dios no quiere dinero. Y están haciendo lo contrario. Leamos el siguiente versículo, el 16. Ahí fueron los fariseos. Ahora les explico esto. Se fueron los fariseos y se unieron con otro grupo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Él no le tenía temor a nadie. Entonces ya los fariseos se unieron ¿con quién? Con los herodianos. Era otro grupo, otra línea del judaísmo. Entonces lo mandaron con los herodianos, de Herodes, que tenían la filosofía de Herodes. Y ya entre los dos le dijeron, hey, explícanos lo de los impuestos, ¿cómo está? Ahora, ¿qué sucedía? Miren pues cómo está la situación. ¿Odiaban a los recaudadores de impuestos, sí o no? Si él se iba del lado de los impuestos, iba a ser odiado, ¿sí o no? Porque él odiaba a ellos odiaban a todos. Digamos, cuando pasan los de la SAT, a la gente le comienzan a temblar las piernas. Todavía en este tiempo. Llega la SAT, ahí viene la SAT, ahí viene la SAT. Está en Salvador, ahí vienen los de la hacienda, vienen los de la hacienda. Y comienza todo el mundo a correr, los contadores. Así era en ese tiempo. Odiaban a los recaudadores de impuestos. Si venía Jesús y les decía, si es lícito, este está del lado de los pecadores, de los malos. Por eso dice, quisieron prenderle. A él lo quisieron poner en trampa. Y si él negaba los impuestos, ¿qué pasaba en esa región? Corrupto. ¿Por qué no cree que se paguen los impuestos? Aquí no puedes ni entrar, porque venís a corromper a la humanidad que no pueden pagar impuestos. Y como él los dejó puestos para que se pagaran los policías, a todos, lo quisieron prender, ahí dice claramente, lo quisieron prender, quisieron tenderle una trampa. ¿Al lado de quién te vas a ir? ¿De los que cobran o de los que estamos en contra? Le quisieron poner una trampa, ¿sí o no? Ahí dice, quisieron prenderle. Leamos el siguiente versículo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es bien? Sí, 17. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces hicieron ahí está la trampa. Aquí este va a caer. Aquí este va a caer. Si se va a favor de los impuestos, aquí el mundo se le viene encima. Con que estás defendiendo a los pecadores, a los que cobran los impuestos. Y si los niega, cae en la trampa. Sabiendo él la malicia de su corazón, sabiamente le respondió. Leamos el siguiente versículo, Antonio. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Sabiendo los pensamientos de ellos.
Este aquí lo agarramos, porque solo hay, ¿O sí o no? o se va del lado de ellos, O se va a dar un- cae en error. Y se va del lado de los otros, cae en error. Cuando hay un grupo gobernando, siempre hay quienes están a favor y otros en contra, ¿sí o no? Pero él inteligentemente, como siendo Dios, él es Dios. Hipócritas, ¿cómo me van a tentar? ¿Cómo creen que me van a poner una trampa? Leamos el siguiente versículo, Cori. Sí. Sí, perdón. Ahora leamos el siguiente versículo, Arturo. Mateo. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ahí Dios dejó claramente separado lo espiritual con nuestros compromisos terrenales. Hicimos una reflexión. Hay metas terrenales que nos ayudan a cumplir con nuestros compromisos aquí en este mundo. Pero la mayoría de metas de un cristiano deben ser espirituales. ¿Sí o no? Entonces él separó totalmente. Cuando la licenciada leyó en Romanos capítulo 13, versículo 7, dice, bueno, aquí está claramente, al que hay que darle los impuestos, dale los impuestos. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Al que respeto se refiere a las autoridades. A las autoridades tenemos que respetarlas, ¿sí o no? Pues al que hay que darle respeto, hay que darle respeto. ¿Y la honra para quién es? Para Dios. Entonces les digo, muéstrenme la moneda. Si es la ficha de Tecumumán, porque en cada billete hay una imagen, ¿sí o no? Todavía. Abraham Lincoln, o sea, pero le llevaron. En ese tiempo estaba el César gobernando. Aquí está, mira la moneda. ¿De quién es? Leamos el siguiente versículo, por favor. El 22-21. O sea, que le dijo, ¿de quién es esta moneda? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dale al César lo que es del César. ¿Tenemos compromisos terrenales? ¿Sí o no? ¿Debemos de estar a favor de los impuestos? ¿Sí o no? Sí. A muchos no les gusta, pero es legal. ¿A quiénes se les paga con ello? A las autoridades, a los jueces, a los magistrados, a los policías, a los maestros, a los ingenieros de caminos. Es válido el impuesto. Ahora, cuando Dios dice que hay que dar impuesto, ¿por qué las iglesias no lo hacen? ¿Qué se pusieron a pensar ustedes por qué no lo hacen? Porque se escudan detrás de la palabra de Sabría Dios. la verdad de sus ojos. No quieren que la auditoría. Esa es una de las versiones claras. No quieren auditoría. No quieren que se descubra que ellos están recibiendo 800, 300, 500 mil, 1 millón, 2 millones mensuales. Y es injusto que un señor de un pinchazo todo sucio, la SAT lo meta a la cárcel porque se equivocó un mes. Y estas grandes corporaciones financieras se están burlando de Dios y de las autoridades. De las autoridades porque hay un compromiso de corrupción. Pero con Dios, ¿será que se van a burlar? Las ovejitas más chiquitas explotaste. Por eso dice Dios, y eso lo leyeron ustedes. Vamos a irnos al libro de Jeremías. Carita, vamos a leer Jeremías capítulo 5, versículo 27.
Vane, tú vas a leer el 28, tu papito el 29, tu mamita el 30 y el 31. Jeremías capítulo 5. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. ¿Será, respóndanse ustedes, será que los miembros de una iglesia grandísima, hablemos de 100, 200, 500 personas, será que leen la Biblia y saben todo esto? Nunca se los van a divulgar ni se los van a enseñar. Pero hay condenación para ese pueblo también, porque no quisieron leer las escrituras. Dice, las iglesias están como jaulas llenas de personas como que son pajaritos engañados. Leamos, dable el número 28, por favor. Jeremías 5:28, ¿verdad? 5:28, por favor. Se engordaron y se pusieron lustrosos y pasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa de huérfano, con todos se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Ahora respóndanse ustedes. Va a una iglesia una persona, incluso a la tercera edad, aunque sea de su jubilación, le quitan el diezmo, ¿sí o no? Son injustos, son malos, son malos. Pero porque ellos no quieren pagar el impuesto que Dios dejó establecido para las autoridades. No podemos ser fiscalizados. Le toca 29 al licenciado. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Ahora váyanse preparando lo que Dios piensa de estos personajes. Pero los van a ver con las grandes cantidades de plataformas masivas de personas. Hermanos, nosotros ya no vamos a estar aquí, vamos a estar en el cielo, ya vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y no importa lo que diga Dios en la Biblia, descalificando lo que Dios dice. De tal gente no se vengará mi alma, dice Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Leamos los siguientes 2 versículos, licenciada. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Después haréis cuando llegue el fin. Ese es para todos aquellos que están encerrados en las iglesias, defendiendo el ladronismo y la cosa espantosa y fea que están haciendo con la palabra de Dios aquí en la tierra. ¿Qué dice Dios que están haciendo con su palabra? ¿Cosa bonita? Cosa espantosa. O cosa espantosa y fea están haciendo con su palabra. Y aquellos que defienden esa injusticia, ¿qué van a hacer cuando yo venga? Dice Dios. Ese es el ministerio que Dios me ha regalado. A ustedes nadie ya los puede engañar. Ustedes leyeron la palabra de Dios y saben que aunque vengan con otra filosofía, ustedes están leyendo la palabra de Dios que está escrita. Sabemos que los tiempos han llegado al final. Sabemos que otro imperio, ¿cuál es el imperio que viene? Hay otro imperio, el de Jesús y su gente, ¿sí o no? Viene el imperio de Jesús y su remanente y su pueblo. No se atormenten, sigan trabajando, sigan haciendo planes, porque eso a Dios le agrada. Tenemos que seguir trabajando para nuestros compromisos terrenales. Al final todo se va a quedar. Esta semana que viene van a escuchar ustedes. En el capítulo 9 de Apocalipsis dice: yo vi los millones que fueron a atacar a Israel.
Va a haber una reunión. No crean que va a ser entre el alcalde de San José Pinula, el de Barberena, ni el de Santa María Ixhuatán. Va a haber una reunión entre Kim Jong-un, pesos pesados de las armas nucleares. Va a haber una reunión entre Vladimir Putin. Va a haber una reunión entre Xi Jinping, porque ahí va a ser el desfile. La demostración militar más grande del mundo va a ser esta semana que viene, mostrándonos lo que le espera a Israel. Y potencias grandísimas. ¿Quién es el único que hasta el momento tiene armamento, pero no como esas tres naciones? Estados Unidos. ¿Con quién se va a aliar él? Si no tiene nadie. ¿Dónde está su chapulín colorado? Si va a desaparecer. Estos son los reyes del oriente, los gobernantes del norte, dice que van a venir de Rusia. Y eso lo van a ver ustedes ante nuestras narices. Es lo que se está haciendo. Va a haber una demostración militar grandísima, grandísima, de armamento y de soldados. Ustedes lo van a ver muy pronto. Va a ser a nivel mundial. Las alianzas que se están haciendo para que Israel mire lo que le espera. ¿Y dónde se van a quedar los millones que estas iglesias hicieron para enriquecerse? Como dijimos la vez pasada, ahí no se ponga, Anthony, porque ese es el parqueo del pastor apóstol. Ni se le ocurra estacionarse allí, porque ese es el parqueo, el gran empoderamiento de corazón. Atrevices, contumaces, vamos para el cielo con Dios. De tal gente no se vengará mi alma. Para esto dice, está preparada la más densa oscuridad. En segunda de Pedro capítulo 2. Arrepiéntanse, comience a predicar por amor a las almas. ¿Quién oró la semana pasada? Te toca a ti orar. Vamos a darle gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Buenos días, Padre Santo. Señor, gracias por darnos la oportunidad de recibir tu palabra esta tarde. Señor, agradecemos que tú nos abres los ojos día con día y puedes el entendimiento, Padre, de seguir los pasos, aunque no seamos constantes, Padre. Te pido perdón por cada una de nuestras acciones. Señor, haznos entender de que tu palabra es lo más pesado que podamos tener, Padre bendito. Ayúdanos a seguir adelante. No solo económica, Padre, sino espiritualmente seguir adelante y llegar a la meta que es clara, Padre, que es tu reino. Perdona nuestros corazones, Señor, al no saber cómo coordinar nuestra mentalidad con lo espiritual, Padre, porque en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.